Bienvenidos a la familia García Venegas, que nos han dado esta oportunidad de estar esta noche para compartirnos su testimonio de la dulce espera. Entonces le damos la palabra que se puedan presentar, al igual saludar a todos aquellos que se conectan también en nuestra página de YouTube, Matrimonios hacia la Santidad. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Fernando y Sofi, gracias por la invitación y a todas las familias que se encuentran en este momento conectadas por YouTube, en este hermoso espacio donde el Señor nos regala la oportunidad de compartir nuestro testimonio. Les presento a mi esposa. Mucho gusto, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jacqueline Venegas, muy contentos, muy felices de estar compartiendo este bellísimo espacio y muchísimas gracias por la invitación. Y yo soy Samir García Rodríguez. Somos misioneros laicos católicos de la comunidad católica Sánate Tú de Bogotá, Colombia. Llevamos 27 años de comunidad y llevamos 19 años de matrimonio para la gloria de Dios. Así que qué rico compartir esta experiencia de estos 19 años de vida matrimonial y especialmente de ser un matrimonio en Cristo Jesús, viviendo al 100% como misioneros dedicados a la obra de evangelización, llevando esa buena noticia al mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Tu palabra lo dice, donde dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra para orar en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Clamamos a esa presencia del Espíritu Santo, especialmente hoy, en este día lindísimo de la transfiguración de nuestro Señor, para que Él se transfigure en nosotros, para que Él nos unja, para que Él nos bendiga, para que nos dé la gracia de compartir las maravillas de lo que el Padre Celestial ha obrado en nosotros. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que están en sintonía, que nos dé la docilidad para enriquecernos unos a otros a través de este hermoso testimonio. Y te agradecemos a ti, Santísima Virgen María, como esposa del Espíritu Santo, que abogues siempre por los matrimonios, a fin de que podamos perseverar siempre para alcanzar esa santidad a la cual el Señor nos ha llamado desde el día del bautismo. Por eso, Espíritu Santo de Dios, a ti te damos todo el honor, todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues para la gloria de Dios, les queremos compartir nuestro hermoso testimonio de este regalo de cómo llegar a ser una familia misionera. Y empezamos un poco con la experiencia personal, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en la comunidad como servidores de la comunidad católica Sánate Tú hace aproximadamente 20 años, pero anterior a ello tenemos algunas experiencias personales que también son parte de esa experiencia del testimonio, como lo es mi experiencia de familia. En el caso personal mío, pues vengo de una familia que mi papá y mi mamá nunca se casaron, mi papá eran creyentes, pero ellos no recibieron el sacramento del matrimonio. Mi papá tuvo con mi mamá 5 hijos, yo soy el segundo de esos 5 hijos. Mi papá tuvo además otra señora con 2 hijos y otra señora con otros 2 hijos. En total, mi papá tuvo 9 hijos. Mi mamá se dedicó totalmente a nosotros en su dedicación, su amor. Mis papás se separaron, vivimos unas situaciones de violencia intrafamiliar, de maltrato, de dificultades fuertes, de la infidelidad. Todo eso marcó muchísimo la parte espiritual en nuestra familia, a pesar de que mis papás siempre todos los domingos iban a la Santa Misa. Por supuesto, no comulgaban porque no tenían el sacramento del matrimonio. Y pues con toda esa experiencia va uno creciendo en ese ambiente de violencia, de agresividad, de inmoralidad sexual. Y es así como yo voy encaminado hacia esa misma dirección. Los 9 hijos que tuvo mi papá, para que veamos cómo las consecuencias del pecado, de la ausencia de Dios en la vocación, en la vida sacramental, pues hizo que nosotros los 9 hijos, todos crecimos y los 9 hijos todos vivimos en unión libre, absolutamente todos. Pero yo conté con la misericordia de Dios, con las oraciones de mi mamá que fueron muy valiosas y por gracia de Dios eh, tuve la oportunidad de ir en. Yo duré 7 años viviendo en unión libre. Me fui a vivir a los 20 años con una muchacha que era mi novia en su momento. Viví momentos muy difíciles, muy complicados, porque esta persona, infortunadamente,
era un instrumento del maligno y era una persona que practicaba la brujería. Y a través de esas prácticas logró que mi vida fuera sometida a su disposición. Estuve a merced de esa persona durante 7 años. Luego Dios me da la oportunidad de que se rompa esa relación y me da la oportunidad de empezar a encaminar mi vida desde la vida espiritual. Duré 7 años de purificación, conocí la comunidad católica Sana Tetú en el año 97 gracias a mi mamá, que fue la que la conoció primeramente, y a través de ellos empecé a realizar unos procesos de sanación, de liberación, especialmente iniciando con la preparación para hacer una buena confesión. Cuando me preguntaron cuánto hace que no te confiesas, llevaba más de 10 años sin confesarme, a pesar de ir a misa dominical, pero yo llevaba 10 años, más de 10 años sin confesión. Así que ahí empezó una buena liberación, una nueva vida en Cristo, y empezó también mi proceso de sanación y de liberación, ya que los carismas que tiene la comunidad pues son la fe, la conversión y la liberación. Y somos una comunidad de laicos dirigida por un laico, y este director espiritual laico fue el que encaminó toda esta vida y se dedicó a hacernos los procesos no solamente a mí, sino a muchos hermanos que acudíamos a él en consejería, y que gracias a Dios que él tiene esos dones, pues tuvimos la oportunidad de ser orientados y guiados por él para tener esa conversión, ese cambio. Posteriormente recibo el llamado a ser un servidor voluntario, y luego viene el llamado a consagrar mi vida totalmente al Señor a través de un día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio del año 2002, en una Eucaristía. El Padre proclamó el Evangelio. Decía Marcos 8:34: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque el que pierde su vida por mí, la encontrará. Así que esa última frase llegó a mi corazón y yo dije, quiero perder la vida por ti. Y al día siguiente estaba llamando al señor director de la comunidad, que se llama Omar Contreras, y para la gloria de Dios duramos 7 horas en conversación, en discernimiento, en diálogo. Hicimos el rosario, hicimos la coronita de la misericordia, y él me dijo, bueno, tú sabes que esta comunidad vive de fe, aquí no se le paga sueldo a nadie. ¿Quieres consagrarte? ¿Quieres dedicar tu vida así como me lo estás diciendo? Le digo, sí, quiero, y al día siguiente empecé para la gloria de Dios. Para ese momento yo era el gerente general de una compañía y renuncié irrevocablemente, totalmente, y me consagré a la vida espiritual para llevar la buena noticia, porque ya no encontraba el sentido en los negocios. Ya mi vida empezó a tener un sentido, fue en la vida de fe, en el poder llenarme más del amor de Dios, en el poder servir a los hermanos. Y es así como en el año 2002 doy ese paso, el 29 de junio, y consagro totalmente mi vida al servicio del Señor como laico consagrado de la comunidad católica Sana Tetú. Algo particular también muy lindo, y es que la comunidad Sana Tetú tiene su fundamento espiritual en el ardor y la palabra en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces, la preocupación que todos tenemos generalmente siempre es la familia. Todos queremos que la familia también conozca de Dios, viva esa experiencia. Yo, como lo viví, quería transmitirlo también a ellos y llevarlos también a los pies de Cristo. Y ahí empieza también ese camino de donarme, de servir, de orientar, de hablar con mi papá, de hablar con mi mamá, de pedirles perdón, de reconciliarme con ellos, de hacer retiros espirituales, de tener reuniones de sanación y de liberación a nivel familiar. Tuvimos la oportunidad de tener grupo de oración de esta comunidad Sana Tetú en nuestra casa, de mi papá y mi mamá, y eso contribuyó en gran manera para que fortaleciéramos también muchas cosas y fuéramos liberados de muchas cosas, ya que mi papá pues era un comerciante, y como comerciante consultaba mucho a los brujos, a los hechiceros, a los magos, a los adivinos para que le fuera bien en sus negocios. Y muchas veces nos llevó a esos lugares donde nos hicieron baños, nos hicieron riegos, donde nos sacudieron con hierbas, nos hicieron limpias, todo este tipo de cosas que son contrarias a la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Pero todos los domingos íbamos a misa, y los martes y los viernes íbamos donde los brujos. Entonces son experiencias que el Señor nos contribuyó grandemente con su misericordia para ir sanando y liberando. Ya después del año 2002, cuando me consagro, entonces empiezo a vivir lo que es la misión, ir a misionar.
y a llevar la buena noticia en las veredas de Colombia, en algunos departamentos como el Tolima, en Santander, en Cundinamarca, y empezamos a vivir esa experiencia de servicio, y es ahí donde ya tengo la oportunidad de conocer a la servidora Jacqueline, que en ese momento era mi hermana de comunidad y con la cual tuvimos también esa posibilidad de ir a varias misiones en diferentes veredas, en el campo, en municipios, y para Semana Santa, para la Navidad, para las fiestas patronales, para el inicio de las cuaresmas, íbamos y apoyábamos a los sacerdotes en las diferentes parroquias. Nos poníamos a disposición, que era la orientación que nos daba el director. Ustedes lleguen allá y se ponen a disposición del sacerdote y lo que el padre indique para hacer, entonces ustedes lo van a organizar para hacer la misión. Y eso nos empezó a llenar muchísimo, y ya después, pues veníamos orando, o yo por aparte y mi esposa también por aparte, para obtener una esposa espiritual. Y de hecho que fuimos a un santuario que se llama el Santuario del Señor de los Milagros, acá en Buga, Colombia, y fuimos allí, entramos de rodillas desde el atrio hasta el altar, íbamos con la coordinadora de la comunidad, ella en el medio y nosotros a cada costado, mi esposa pidiendo un esposo espiritual y yo pidiendo una esposa espiritual. Y no sabíamos, no teníamos ni idea de que teníamos una misma intención y que el Señor estaba allanando justamente el camino para consolidar esta familia misionera. Y es así como en el año 2004, para la gloria de Dios, el 18 de diciembre, tuvimos la posibilidad de recibir el sacramento del matrimonio, con la bendición de nuestros padres, saliendo de nuestras casas con la bendición y con la bendición también de nuestro director espiritual. Y ahora sí los dejamos que continúe mi esposa. Pues comienza para nosotros ese tiempo de la dulce espera, porque nosotros todos nos imaginábamos menos que íbamos a pasar 11 años esperando un bebé, esperando esos hijitos. Uno como que piensa que ya va a tener esos hijos. Y unos son nuestros planes, hoy justamente lo escuchaba en una enseñanza, unos son nuestros planes y otros son los planes del Señor. Y los planes del Señor son perfectos. Nosotros en su momento no los entendemos, porque empezó a pasar el tiempo, a pasar el tiempo, a pasar el tiempo, los hijos no llegaban. Y considero que este tiempo de espera que sé que nosotros y ustedes lo están viviendo de una o de otra manera, yo pienso que lo primero es saber que Dios tiene un plan maravilloso, ¿sí? Que nosotros tenemos un tiempo y Dios maneja otro tiempo, pero ese tiempo Dios nos lo permitió a nosotros, que fueron 11 años y nos purificó muchísimo, ¿no? En muchos aspectos, y es lo que nosotros primeramente quisiéramos a ustedes transmitirles esa enseñanza, el tiempo de esta espera, de esta dulce espera tan lindo que Dios nos ha permitido, es para prepararnos, porque el Señor nos va a conceder esos hijitos, pero nos los va a conceder cuando nosotros, Él considere, por supuesto, en su voluntad, que es maravillosa, y esos misterios del Señor que son insondables, no tenemos la respuesta exacta, pero podemos discernir que Él nos va a conceder esos hijitos porque nos va a permitir una preparación espiritual. Nosotros empezamos a vivir, no dejamos la Eucaristía, ¿cierto? Inicialmente estuvimos en la Eucaristía, viviendo los sacramentos, orando el rosario, sirviéndole al Señor y perseverando que no es fácil, porque lo más fácil es, ahorita vengo de la Eucaristía y el Padre lo estaba diciendo, lo más fácil es decirle al Señor, bueno, si tú no cumples esto que yo te estoy pidiendo, entonces yo no vuelvo a misa. Entonces, y le empezamos a poner condiciones al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para poner esas condiciones del Señor? Y yo, ¿por qué se los estoy compartiendo? Porque para la gloria de Dios, yo lo viví, y para mí estos 11 años y esa dulce espera fue un tiempo donde mi fe fue probada, y mi fe fue probada, como lo dice la palabra en Eclesiásticos: si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba, porque fue una prueba que en su momento yo viví difícil, pero también esa, esa fe fue probada, y en muchos momentos yo sentía en mi corazón que esos hijos no iban a llegar,
sea, me llegaban esos pensamientos. No, Dios no nos va a conceder esos hijos. No van a llegar. Entonces yo en algún momento sí dudé muchísimo. Mi confianza, tengo que decirlo, que no fue siempre en el Señor diciendo tú no los vas a dar y va a ser así. No, dudé, hubo momentos difíciles, hubo momentos en que yo lloraba mucho porque sentía que esa bendición no llegaba y que el tiempo iba pasando. Y la importancia de nosotros estar con una persona, de orar por ese esposo, de orar por esa esposa en un momento dado del que esté más débil, porque cuando yo me sentía débil, Samir era mi fortaleza. Dios a través de él me fortalecía. Me decía, no, van a llegar. Y yo decía, no van a llegar. Y Samir decía, sí van a llegar, porque él tenía mucho esa fe cimentada en que el Señor cumple sus palabras, en que el Señor nos iba a dar respuesta a esa oración, en que no solamente éramos nosotros dos pidiendo esos hijitos, sino que era nuestras familias, la comunidad, nuestros conocidos, los sacerdotes que conocíamos en la misión, todos pidiéndole al Señor que llegara ese regalo. Entonces, mi fe fue probada y el Señor, yo pienso que iba cada vez más purificándome, porque llegó un momento en que yo dije, bueno, yo ya como que me hago a la idea que no, pero conté con ese apoyo de Samir y yo empecé a conocer algo muy lindo que el Señor me permitió y se los comparto. Fue empezar a conocer acerca de la devoción a San José. A nosotros nos recomendaban muchas devociones, ¿no? Estuvimos yendo a San Gerardo Mayela, que la parroquia era en ese momento acá en Bogotá cerca, la parroquia San Gerardo Mayela cerca donde nosotros vivíamos. Le pedíamos al Señor de los Milagros, le pedíamos a Santa Rita de Casia, ¿no? La patrona de los imposibles. Le pedíamos también, nuestro servicio estaba haciendo en la parroquia Santa Marta, también acá en Bogotá, en la parroquia Santa Marta, que es también como patrona de los imposibles, también Santa Marta. Pues le pedíamos a Santa Marta, a la Virgen de la Medalla Milagrosa, bueno, muchas advocaciones, muchos santos a los que les pedíamos, y sé que todo esto ayudó, sé que todos fueron al Divino Niño también en el barrio 20 de Julio, que sé que ustedes tienen también una devoción muy, muy bonita al Niño Jesús. Entonces, esto como que fue ayudando, y es muy importante que este tiempo de la dulce espera nosotros la pasemos en oración, en oración. Ojalá pudiéramos ir todos los días a la Eucaristía como íbamos nosotros a decirle, Señor, aquí estamos otra vez, concédenos por tu misericordia ese milagro. Perdón, quería decir algo importante también. No solamente la oración, sino el servicio. Porque nosotros estamos dedicados desde que nos casamos, quedamos consagrados como matrimonio misionero. Es decir, nosotros no ejercemos otra actividad dedicada hacia el mundo, sino siempre es evangelización, apoyando a los padres en las parroquias, visitando a los enfermos, haciendo misiones en las veredas, en los campos, haciéndote talleres de sanación interior, de liberación, misiones, retiros e encuentros, solamente actividades espirituales y viviendo de la fe. Ahí es donde es importante eso que estaba explicando Jackie, como el carisma de nuestra comunidad o uno de los carismas es la fe, porque dice, cree en el Señor Jesús, ¿no? Entonces ese creer es de verdad un abandono en Él. Y yo de verdad les digo que yo sí creía y sentía una paz y una tranquilidad. Y yo me dedicaba, como dice el Señor, ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Y yo me dedicaba a evangelizar y yo sabía que un día iban a llegar, pero no sabía cuándo. Por supuesto que ver a mi esposa con las preocupaciones y así a veces desmoronada, pues yo la animaba, era con lo que me daba el Señor. Confía en mí que yo no te dejo defraudado. Y yo Sí, pienso que eso que dices es muy importante, porque si uno se queda encerradito pensando solamente en este problema, entre comillas, porque realmente no es un problema, pero a veces se nos convierte en un problema. Entonces, si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, si nosotros nos enfrascamos en ese problema, pues ¿qué va a pasar? Es muy fácil que entre en nosotros la depresión, es muy fácil que entre la tristeza, es muy fácil que llegue el desasosiego, la falta de fe, la tibieza espiritual. En cambio, cuando tú te dispones al servicio, nosotros recibimos ese llamado, digamos, de dejar nuestras profesiones y dedicarnos 100% a la misión, pero tal vez tú has recibido un llamado diferente del Señor.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo mientras tanto, mientras llega ese momento? ¿Será que Dios me necesita en un servicio tal vez en la parroquia, en un servicio tal vez en un apostolado dentro de una comunidad? ¿Cómo puedo yo servir al Señor en este tiempo de la dulce espera? Entonces, mira que tenemos como ya dos herramientas muy grandes, ¿no? La oración, estar en oración, en la Eucaristía, en el Santo Rosario y también en el servicio. Ojalá tú puedas vincularte a la parroquia, ojalá tú puedas hacer algo por alguien, ¿sí? Porque ese vencerme a mí mismo cuando tengo mi problema y más bien disponerme a darme por los demás, era lo que yo sentía que Dios utilizaba para darme respuesta y para animarme, porque cuando yo estaba desanimada, me disponía a hacer algo por alguien, a salir de mí misma y encontraba cómo el Señor me reconfortaba. Y cuando yo volvía y pensaba en que no habían llegado esos hijos, ya estaba de una forma diferente, porque ya Dios iba llenando el corazón. O sea, el Señor en este tiempo de la dulce espera quiere hacer eso por nosotros, quiere llenarnos, quiere fortalecernos, quiere animarnos, quiere que nos acerquemos mucho más a Él, quiere que compartamos la palabra, quiere que aprovechemos bien nuestro tiempo, ¿cierto? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo libre, por ejemplo? Importantísimo, orar en pareja, orar los dos, orar el uno por el otro cuando, no solamente cuando nos sentamos desanimados por los hijitos, sino también orar cuando estemos cargados, preocupados, angustiados, enfermos, porque la oración del uno por el otro va a hacer que el Señor se manifieste en medio de nosotros. Nosotros fuimos a los médicos y realmente hoy podemos decir que fuimos a varios médicos, ¿no? Y ellos no se pusieron de acuerdo nunca en lo que estaba pasando. Unos decían, sí, tienen de pronto un problema, otros decían, no, todo está muy bien, otros nos aconsejaban, es mejor que ustedes inicien un proceso de fertilización in vitro, ¿no? O sea, un proceso de asistencia, digamos, como artificial. Nosotros teníamos siempre muy claro que esto no lo íbamos a hacer porque compartíamos mucho las enseñanzas de la iglesia con respecto a estos temas, que también de pronto si a alguno le surge la duda, pues pueden estudiarlo, tenemos a la mano, yo sé, acceso a internet, a los documentos de la iglesia y teníamos muy claro que esto no lo íbamos a hacer y que no íbamos a iniciar ningún tratamiento. Yo en algún momento pensé, ¿será que Dios quiere la adopción? Bueno, o sea, mi mente iba buscando muchas salidas, pero también Dios encaminaba como de afianzarnos, tengamos la mirada en Cristo y esperémoslo en el Señor. Entonces llegan muchas voces también en este tiempo de la dulce espera. Llegan voces como esa, hagan esto, hagan artificial, hagan por aquí, hagan por allá. Y a esto hay que discernirlo muy bien, estar muy en oración y sobre todo ser muy obedientes a lo que dice la Iglesia Católica en cuanto a estos temas, muy a decirle al Señor cuál es tu voluntad, qué es lo que quiere el Señor de nosotros en esta espera, cómo quiere que nosotros la estemos llevando, porque no es fácil y necesitamos del Señor y no podemos pasar, atravesar esta dulce espera con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas, nuestras fuerzas se van a acabar, nuestras fuerzas se agotan, somos débiles, somos muy débiles. El Señor es el que nos mantiene en firmeza, en fortaleza. Él es el que viene a animarnos y sin Él, como dice la palabra, no podemos hacer nada. A mí hoy, y sé que ustedes lo van a vivir en nombre del Señor, lo van a vivir, que para mí esos 11 años, hoy yo miro y digo, no me parece que no fue nada, ¿sí? Me parece que esos 11 años fueron un tiempo que pasó demasiado rápido, por supuesto, hoy yo estoy mirando hacia atrás, en su momento me parecía que eterno, ¿hasta cuándo? Porque es muy fácil cuando tú sabes hasta cuándo vas a tener algo, ¿sí? O sea, voy a esperar mientras tanto, como decir ahorita en la cuaresma, estoy esperando 40 días de sacrificios, de renuncias, pero va a llegar la Pascua, ¿cierto? En tanto tiempo, pero estar abandonados es lo que quiere el Señor. Y no es, como les digo, no es fácil porque nosotros tendemos siempre a que nos diga qué va a pasar, cuándo van a llegar esos hijos. Entonces, ese abandono no es fácil, pero es maravilloso si nosotros lo podemos sacar como, o lo podemos vivir de una forma espiritual, es maravilloso. Yo empecé a conocer, que era lo que les iba a compartir a ustedes, la devoción a San José. Esa es como otra ayuda, ¿no? Hay muchas Sí. ayudas, hay muchos santos, hay
ahí, yo sé que cada uno de ustedes puede tener al santo al que le está pidiendo, al Pero que le está prendiendo la velita. que quería acotar alguna cosa importante y es que como nosotros somos hombres de fe y nosotros oramos en fe por muchas personas y el Señor daba respuesta y da respuesta para la gloria de Dios a esa oración confiada, entonces, claro, el enemigo para atacarnos que nos decía, bueno, y sus hijos que nos llegaba el mensajito a través de alguien que nos decía, bueno, y ustedes hablan de fe, pero ustedes no tienen hijos, como quien dice, ¿cómo se atreven a hablar de fe, no? Pero es ahí donde tengo que perseverar, es ahí donde tengo que ser constante en mi abandono, en mi confianza al Señor. Hoy la primera lectura nos hablaba de Abraham, ¿no? ¿Y por qué fue nombrado el padre de la fe? Por esa confianza que tuvo en el Señor. Y esa es la fe que necesitamos tener en estos tiempos, de saber que aunque esté demorada la situación, va a llegar la bendición. Es cierto. Por eso, de Hebreos 11:1 nos dice allí, ¿qué es la fe? La fe es la certeza, es la garantía, es la seguridad por recibir aquello que aunque tú no lo veas, ya llegó. Gracias por ese hijito. Yo le decía muchas veces, gracias Señor por los hijos que nos vas a dar. Gracias Señor por esas bendiciones. Gracias por los hijos que ustedes van a tener. Yo sé que el Señor les va a conceder esa bendición. Y ahora sí continuamos con lo de San José. Les compartía que empecé a conocer San José, pero para mí San José era solamente la Navidad, cuando aquí sacamos el pesebre. No sé si allá en Honduras, no me acuerdo si hacen el pesebre, pero Las posadas, las ¿no? posadas, ¿cierto? Las posadas. Nosotros acá pues no tenemos la devoción de las posadas, pero Uy, sí tenemos el pesebre. El y las pesebre es pues, y novenas. las novenas. 9 días antes del 24 de diciembre, el 24 es el noveno día. Entonces, yo pensaba como que San José es solamente en diciembre cuando uno saca el pesebre y saca la Virgencita y saca el San José y lo pone ahí en el pesebre y ya. Pero empecé a conocer que San José es muy milagroso. Y yo decía, bueno, ya después de que hemos hecho la novena a San Gerardo Mayela, hemos hecho esto, a los imposibles, a Domingo Sabio, a Santa Rita, bueno, a todos los que la habíamos nombrado. Pues bueno, el santo de los santos, después del Señor y de la Virgen María, ¿quién está ocupando es el puesto siguiente en el cielo? San José. San José es el santo por excelencia, es em, santo número uno, por decirlo de alguna forma, el santo por excelencia que compartió toda su vida con el Señor y la Santísima Virgen María. Y empecé a conocerlo a través de una santica también, Santa Teresa de Ávila, que fue muy devota a San José. De hecho, sus conventos ella los ponía a San José y andaba para todo lado con su imagen de San José y empecé a conocer testimonios no solamente de ella, sino de muchas personas que estaban viviendo como o pidiendo un imposible y por la intercesión de San José estaban ya dando testimonio de lo que San José había hecho. Así que yo empecé la novena a San José, 9 días, y mi intención al iniciar ese primer día de la novena fue decirle a San José que nos concediera esos hijos y que se nos iba a regalar esos hijitos, le íbamos a poner de nombre José. Yo siempre pensaba como al comienzo como en un niño, como uno dice como un niño, como un hijito es como un niño. Yo decía, bueno, se va a llamar San José, le vamos a poner San José. Y eso Ok. fue como, le vamos a poner José. Y eso fue como lo que la promesa de San José y elegí, y va a estar consagrado a San José y vamos a propagar también esa devoción a San José. De hecho, ahorita estamos terminando porque estamos haciendo esa preparación para Consagración. consagrarnos a San José el 19 de marzo. Hemos hecho también la treintena. Bueno, era como tener más a San José presente en nuestra vida, tenerlo más presente en nuestra familia. Y con esa petición de decirle, concédenos ese hijito. Ya llevábamos para ese momento 10 años esperando esos hijos. Estábamos en una misión en una ciudad en Valledupar, al norte aquí de Colombia, y Dios nos permitió que, como que terminando esa novena, regresamos, se terminó la misión porque llevábamos 4 años viviendo allá de misión y llegamos a Bogotá. Como que empezamos de cero, o no de cero, sino que empezamos No, pero nuevamente. antes hubo un antecedente muy lindo. Hay algo importante también, además de la devoción a San José, y es que en el año 2014 tuvimos la oportunidad de Ujú. hacer una cuaresma bien profunda y bien sentida con ayuno y oración bastante rigurosos. Y eso permitió que tuviéramos unas grandes bendiciones, porque a veces uno no entiende en su momento, ¿no? Hicimos esos 40 días muy a pan y agua casi, muy riguroso y nos trajo una bendición porque estábamos organizando unos encuentros espirituales en los Estados Unidos
y Ujú. viajamos en mayo del año 2014 a los Estados Unidos y llevábamos un día allá cuando Jackie se nos agravó. Así que tuvimos que llevarla a Tampa, Florida, en urgencia al hospital y, y allí le encontraron que tenía un tumor en el estómago. Entonces, dentro del itinerario que llevábamos, allí duramos 3 días, tiene que haber una cirugía, tengo que operarla. Y yo le decía al doctor, no puedo porque nosotros tenemos que regresar en 8 días a Colombia y, y con una cirugía aquí, ¿cómo la vamos a tener? Dijo, es que está en riesgo la vida de su esposa. Le dije, sí, perfecto. Dijo, lo único es que si tú te comprometes a llegar a Colombia y que le hagan la cirugía, entonces yo te dejo salir, porque de resto no me dejaba salir del hospital. Y bueno, me comprometo a eso. Le dije, pero me da todo el material magnético para yo llevarlo a Colombia y presentarlo allá, y así lo hicimos. Duramos 3 días en el hospital, nos dieron la salida, ya se recuperó, pero cuando salimos, llegamos a uno de los santuarios que fuimos a visitar, Santuario de Nuestra Señora de la Leche y el Buen Parto. Que justamente la razón principal del santuario es pedir por las mamitas, las mujeres que llevan muchos años pidiendo hijos. Realmente nosotros no sabíamos de esta No conocíamos esta advocación, no devoción. conocíamos, está en San Agustín, Florida, estuvimos allá en el santuario, conocimos toda la historia, es bellísima, es muy linda, no la puede encontrar también el sitio por internet, es el lugar, San Agustín, Florida, donde llegaron los primeros misioneros de Europa, donde se celebró la primera misa en América. Fue allá en ese sitio, hay como un altar representativo, obviamente no es el altar con el que se celebró la misa, pero es el santuario y la primera advocación mariana que llegó a Estados Unidos fue Nuestra Señora de la Leche. ¿Y en qué consiste esa advocación? La Virgen María está lactando a su bebé. Yo nunca había visto esa imagen. Yo La verdad, a tampoco. mí me impactó. Es una capillita pequeñita. Uno entra y está la Virgen María, la imagen de la Virgen María dando pechito, decimos acá en Colombia, dando pechito al bebé. Y es la patrona a la que se le pide para tener esos hijitos. Así que nosotros llegamos, le pedimos con toda la fe. Yo decía, bueno, ahora viene una cirugía, como que yo decía, más demora, pero Dios lo permitió. Le pedimos de verdad que a la Virgen de la Leche le prometimos que cuando naciera nuestra hijita o nuestro hijito lo íbamos a llevar. Y me recibió también una señora como encargada del santuario, porque hay peregrinos, entonces como que dando información, bueno, personas que uno encuentra así, pero ella era como la coordinadora y me dijo que llevaba 17 años sirviendo al Señor en ese santuario y que en esos 17 años me sacó un libro grandísimo con el nombre de todas las mamitas que iban allá y me dijo, mira, no conozco la primera, no la conozco en 17 años, no conozco la primera mujer que haya venido a pedirle a la Virgen de la Leche y no tenga su hijito. Entonces, bueno, me anotó el nombre, me dijo, y vas a traer a tu hijito. Bueno, como que Dios se vale de muchas personas, Dios se vale de situaciones, Dios se vale de hacer su voluntad para fortalecernos en esa misma fe en la dulce espera. Efectivamente, nosotros, bueno, regresamos a Colombia, me Así. operaron, me hicieron la cirugía bastante delicada Era en el de intestino. extracción de intestino. Pero bueno, fue una prueba que Dios siempre permitió superarla. Ya estando acá en Bogotá, gracias a Dios, Dios permitió que nos viniéramos para la cirugía, para todo. Y eso fue en el 2014, en mayo, junio. Y en el 2015, para junio, julio, en, recibimos la noticia El que está, 16 de el julio, 16 el de día de la julio, el Virgen Día de del la Virgen Carmen. del Carmen, recibimos la noticia que estábamos esperando un hijito. Y realmente yo pienso que ustedes lo van a vivir y Dios va a permitir que tengamos esa alegría, que tengan esa alegría de ver esa respuesta de Dios. Cuando tú dices, bueno, en medio de todo valió la pena, ya llegó la bendición, ¿sí? Dios nos había preparado, hasta a mí físicamente, porque con un embarazo y ese problema y todo lo que yo tenía, pues había sido difícil, pero Dios va aparejando. Y es lo que hoy también les invitamos a que en medio de la prueba mm, tengamos fe, pensemos, creamos, vivamos que Dios está obrando. Dios está obrando en la situación que estás teniendo. A veces cuando pensamos que ahora se puso todo peor, para el Señor no.
para el Señor se puso todo mejor, ya va a llegar esa bendición. Emocionados, contentos, felices, fuimos a la primera ecografía, llegamos allá con mi suegra, que ella, pues las familias muy contentas, porque cuántos años también compartiendo nuestra alegría, mi suegra no se quería perder la ecografía, y cuando llegamos allá me empiezan a hacer la ecografía y me dice el doctor, mire, el saquito donde está el bebé está desprendido en un 60%, no un 60%. O sea, el saquito se está desprendiendo. Y yo estaba bien, yo estaba contenta, yo no sabía, sentía absolutamente nada. Así que me dijo, se va ya para urgencias, ya, tome la ecografía, salgan ya para urgencias, porque ese saquito en cualquier momento se va a seguir desprendiendo, ya está más de la mitad, 60%, así que usted puede tener una pérdida en cualquier momento. Pero la verdad fue que lo asumimos, pues claro, impactados por la noticia, pero lo asumimos como Con con paz, tranquilidad. porque el director de nuestra comunidad en muchas situaciones así nos decía, tenía como un eslogan, ¿no? Como una frase que nos decía, Dios no nos trajo hasta aquí para mirar atrás. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte ahí. Dios no te trajo hasta donde estás para que sigas ahí, no. Dios no te trajo hasta ahí para mirar atrás. Entonces eso fue lo que compartimos, nos pusimos a orar el rosario. Yo decía, Señor, han pasado 11 años, ya llegó esa bendición. Estamos ahora en esa dulce espera también, ya con un hijito, pero tú no nos vas a permitir que esto termine, digamos, entre comillas, mal, ¿no? Que pudiéramos tener esa pérdida. No, Dios no lo va a permitir. Y llegamos a la clínica y les comparto algo muy lindo, que fue una manifestación de la Virgen, precioso, porque no es fácil, no sé si allá en Honduras ustedes lo vivan, pero acá en Colombia no es fácil encontrar un médico creyente o una médico creyente o una médico que uno llegue y la médico o el médico te alienten en la fe. No es, o sea, no, encontrar uno así es muy difícil. La mayoría no son creyentes, ¿no? Entonces, cuando yo llego y sale una doctora que era la que me iba a atender con un rosario, con la camándula, entonces inmediatamente yo sentí como confianza, como que es una persona cercana porque es una persona que ama a la Virgen María. Y ella efectivamente me dijo, no te vamos a hacer ningún examen porque este diagnóstico de la ecografía está bien difícil, entonces, ¿qué exámenes te vamos a hacer? Cualquier cosa puede poner más en peligro la bolsita que se está desprendiendo. Me dijo, solamente yo te voy a decir dos cosas. Una, te vas para la casa y te quedas reposo absoluto. Solo te vas a levantar, es que casi que ni para bañarte, mejor dicho, lo más necesario posible, tienes que estarte acostada totalmente. Eso fue lo primero que me dijo. Y lo segundo que me dijo fue, y lo otro que vas a hacer es que tú le vas a pedir a la Virgen de Guadalupe y le vas a decir a la Virgen de Guadalupe que te preste su útero, porque el tuyo no está funcionando bien, no está bien. Hay un riesgo y un peligro muy grande, pero si tú le pides a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de los no nacidos, ella va a hacer que este embarazo salga sin ninguna novedad, que esté todo muy bien. Y realmente miren que hoy es una oportunidad muy linda que Dios nos está permitiendo hablar de esto para poder animarnos y poder decir, bueno, tenemos que pedirle a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de los no nacidos, para que ella nos ayude y si tenemos algún inconveniente en el útero, si tenemos la Virgen María nos va a hacer ese milagro también, porque lo recibimos de San José y como que todas las ayudas, la Virgen María, y era la Virgen María hablándonos a través de esta médico que teníamos que pedirle a ella y aferrarnos a ella y tener confianza. Nosotros vivimos, me dijo, te espero en 8 días y vamos a hacer otra ecografía para ver qué ha pasado en estos 8 días, ya contigo totalmente en reposo. Y orando el rosario, nos pasamos esos 8 días. Mi suegra me dijo, yo la cuido en la casa, yo me fui para la casa de mi suegra me cuidó esos 8 días. Y hacíamos el rosario con ella también, veíamos, sí, como la coronita, estar en oración, bueno. Y a los 8 días cuando llegamos, llegué pues como buscando a esta doctora y no estaba, me atendió otro doctor y bueno, cuando me hicieron la ecografía, en ese momento dice el doctor que estaba ahí en la ecografía, estaba ahí mirando todo, me dijo, pues muéstrame otra vez la de hace 8 días. Entonces yo le mostré
Me dijo, sí, aquí hay un desprendimiento del 60%, pero aquí lo que yo estoy viendo es que ese saquito está pegado totalmente 100%, o sea, no hay ninguna novedad. Y volvía y miraba y decía, pero esto sí, se estaba desprendiendo. Y lo vio y dijo, sí, efectivamente, pero en 8 días ese saquito está totalmente pegadito normal, normal, no hay ninguna amenaza de nada. Es más, vamos a escuchar los latidos del corazón de este bebé, nos dijo en ese momento, y la Virgen María fue quien lo hizo. La Virgen María es la que va a hacer ese milagro en tu vida, aunque tengas algún problema, aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo. Hoy crezcamos y podemos compartirles que esto nos ha pasado no porque nosotros seamos buenos ni santos, no, nosotros somos pecadores, no inmerecidamente recibimos ese regalo, inmerecidamente pecadores indignos de esa bendición de tener un hijito de Dios, que Dios nos lo estaba entregando en ese momento. Después supimos, era una niña, entonces como yo le había prometido a San José que le iba a poner José, pues hoy tenemos a María José, que nació en el 2016, tiene 7 añitos y el próximo sábado va a cumplir 8 añitos. Y Dios nos preparó porque cuando nacimos ese regalo, algo muy importante que a nosotros, yo siempre lo había escuchado, y es los hijos son prestados, ¿sí? Los hijos son prestados. ¿Por qué? Porque no son nuestros, porque son los niños de Dios, porque le pertenecen al Señor, porque nosotros somos cooperadores de esa obra de creación, pero nosotros también tenemos una misión de formar a ese hijito de Dios, de hacer que ese hijito de Dios esté siempre en santidad, esté siempre bajo la gracia de Dios. Y es lo que nosotros hemos tratado de hacer en medio de muchos, em, em, digamos, como también dificultades, en medio de que nos ha faltado muchísimo en el sentido de la crianza. Hemos intentado hacer lo mejor, pero por supuesto no somos buenos ni santos. Y yo le pido al Señor que Él como que Él supla en medio de nuestros pecados y nuestras debilidades y nuestras faltas lo que esté haciendo falta en la formación de María José. Después Dios nos permitió, cuando ya ella tenía 2 añitos, una misión, nos fuimos para Canadá. Allá en Canadá, Dios nos llevó como familia a trabajar en una parroquia, a compartir el testimonio, a estar allá apoyando toda la obra de la evangelización con María José, que tenía 2 añitos, en Familias. familia, con familias. Y mi hermana, Ana Beatriz, estaba allí en Honduras, ella viajó a Estados Unidos, pero queríamos que entrara a Canadá, pero no podía porque podía entrar, salir, digamos, tenía una sola salida de Estados Unidos, entonces no podía ir a Canadá y devolverse a un congreso que ella tenía. Entonces fuimos nosotros a Estados Unidos, pasamos por la frontera y nos encontramos en un santuario muy lindo de San José, justamente en el año de San José, en New Jersey. Estuvimos allá con ella compartiendo El santuario estaba como de de centenar, jubileo, de jubileo a San 50 José, sí, años sí, de sí, jubileo. 50 años. Y cuando llegamos allá, pues dijimos, bueno, ya 2 añitos que ya tiene María José, ¿por qué no aprovechamos que estamos en este sitio tan lindo y le pedimos a San José, que estamos como en la casa por donde tú caminas, donde nosotros íbamos, estaba San José? Algo había de San José en todo ese santuario tan bello, con una naturaleza, un paisaje muy bonito. Y le dijimos, pidámosle a San José un hermanito para María José o una hermanita, lo que Dios quiera regalarnos. Y allá le pedimos a San José, le prendimos nuestras velitas, le anotamos la intención, ofrecimos la misa y pues nos enteramos luego que San José nos dio esa respuesta también de que nació, íbamos a tener nuestro hijito, y yo sentía que, bueno, le contamos a María José que iba a tener una hermanita, ¿no? El 8 de septiembre, el día de la El día de Natividad de la de Virgen. la Natividad, le contamos que iba a tener una hermanita, y María José entonces él no, que era un hermanito. Yo le decía, puede ser un niño, pues, pero ella decía, no, es una niña y se llama Guadalupe. Y yo siempre le decía, no, mi amor, es que de pronto puede ser un niño, porque yo decía, ¿qué tal ella se mete en su cabecita que es una niña y sea un niño? Sí, como que ese cambio. Y yo le decía, mi amor, pero puede ser un niño. Y ella me decía, no, es una niña, es una niña. Eso fue tan pronto supimos que estábamos embarazados. Y decía, no, es una niña, es una niña. Y después de las semanas ya, cuando fuimos, pues el médico nos confirmó que era una niña, y María José siempre nos había dicho que era Guadalupe, que era una niña de Guadalupe. Y hoy, para gloria de Dios, tenemos a Guadalupe, que tiene 4 añitos y ahorita en mayo Sí. cumple 5, para la gloria de Dios. Entonces,
Dios nos ha permitido hoy formar las niñas lo más en santidad, en llevarlas a misa diaria, en enseñarles a bendecir los alimentos, en enseñarles a, cuando nos levantamos, hacemos el ofrecimiento del día, por la noche nos arrodillamos en un altarcito que tienen ellas en su cuarto y hacemos el examen de conciencia. ¿Qué pasó hoy? Sí, que eso también necesitamos hacerlo nosotros como papás en esta dulce espera. Sí, ¿qué pasó hoy con nuestro día? ¿Cómo vivimos hoy este domingo? ¿En qué le fallamos al Señor? Y si hay que pedirnos perdón, nos pedimos perdón y le pedimos perdón al Señor. Y yo con mucho amor también, mi amor, hoy fallaste en esto, mira, vamos a pedirle al Señor y encomendamos la noche, los miedos que hay, alguna cosa a veces les asusta de algún programa, de algún comentario. Entonces, oración. Sí, estamos haciendo homeschooling, las estamos educando aquí en la casa por todo el tema de la ideología, lo que se está viendo en los colegios está siendo un tema bastante complicado, por lo menos acá en Colombia, bastante difícil, con colegios también que son de monjitas, de religiosos, la situación no está nada fácil, pero Dios nos preparó estos 11 años, ¿cierto? Que hemos vivido, que vivimos de esa espera, que en su momento a veces tuvo circunstancias y momentos difíciles. Dios nos está preparando. Dios te está preparando para esa bendición, porque cuando llegaron las niñas teníamos nosotros ya muy claro de pronto en muchas cosas cómo las íbamos a ir formando. Desde que María José tenía 2 mesecitos, 3 mesecitos, todos los días la llevamos a la misa, todos los días. Y ella hoy, para la gloria de Dios, Servidor, es una servidora del Señor también en el altar y ella sabe que maravilla. todos los días vamos a la misa. Mami, ¿hoy a qué hora? Tenemos bastantes horas, un horario muy flexible en nuestra parroquia aquí a la que pertenecemos. Hay 6 Eucaristías diarias. Entonces, entre semana y 12 misas los domingos. 14. 14 misas el domingo. Entonces, hay Es como un santuario. sí, cada hora hay misa. Entonces, ella ya sabe, mami, ¿a qué hora vamos a ir a misa? Y ella sabe que es la Eucaristía, que a las 3 hacemos la coronita, que oramos el Santo Rosario en familia, que ahorita estamos haciendo en Cuaresma un ayuno, o estamos haciendo un sacrificio, o estamos haciendo la renuncia y nos estamos comiendo lo que no nos gusta, porque lo estamos haciendo por amor a Dios, porque estamos consolando al Señor. Sí, o sea, entonces todo eso, ¿cómo lo adquirimos nosotros para la gloria de Dios? Pudiéramos decir que casi que en esos 11 años de espera, Claro, la en la espiritualidad. espiritualidad de trabajar una espiritualidad nosotros primero, antes de que lleguen esos hijos, para que cuando lleguen esos hijos, nosotros podamos ser fieles al Señor en formarlos en una conciencia recta, en virtudes, en disciplina, en el amor a Dios, que es lo que Dios finalmente Y, nos pide, y formar esos una santos. cosa que importante, ¿no? Como nuestra espiritualidad, sánate tú, es que yo soy el primero que tengo que cambiar, no es el otro. Entonces también para nosotros fue ese prepararnos en esos 11 años de pedirle al Señor que fuera rompiendo las cadenas, desatándonos de todas las, como les decía al comienzo, ¿no? En el caso de nosotros, de ese encadenamiento intergeneracional de inmoralidad sexual, para que las niñas no vinieran ya, o los hijos que nos iba a conceder el Señor que no vinieran ya con esas ataduras, con esos encadenamientos. O sea, Dios nos está purificando y a ustedes, si algunos de los que están aquí en este momento y están escuchando en este momento, están con ese anhelo de esperar a sus hijos, pues sepan que Dios nos está purificando y Dios los está purificando y los está preparando para ser unos buenos padres. Cuando uno escucha la historia de la Virgen María, también San Joaquín y Santa Ana duraron muchos años esperando a esa hijita. Y también creo que fueron 20 años y hay muchos santos y santas también que sus papás no podían tener hijos y fueron a santuarios y tuvieron esa bendición de recibir esa alegría de los hijos. Ahora, sea con San José, sea con la Virgen María, con el Divino Niño Jesús, pero con las cosas de la iglesia, ¿sí ve? La confianza en el Señor, esa fe en el Señor, tenemos que tenerla muy clara. Y mientras nos va purificando el Señor, pues los más bendecidos son estos hijos, porque estos hijos serán grandes instrumentos del amor de Dios para el servicio de Él. Porque nosotros no tuvimos unos hijos para que fueran para nosotros, sino le pedimos unos hijos al Señor para que fueran servidores del Señor, para que fueran instrumentos de bendición para muchas almas. Es decir, nuestras hijas, María José y Guadalupe, tienen cada una de ellas una misión específica. Entonces uno diría, bueno, serán religiosas, serán esposas, solo Dios sabe, pero el propósito de nosotros es que ellas sean servidoras. Y vemos en el caso de María José, como ella cuando sale a jugar con las amiguitas,
Primero que todo le lee la vida de los santos y luego sí, vamos a jugar a montar bicicleta, a jugar a las escondidas, pero ella las va catequizando y uno queda sorprendido de ver cómo ella tiene ese amor de Dios. Y algunos de ustedes de pronto habrán visto los videos de María José y ven cómo ella está llena de ese amor de hablar de la vida de los santos, porque desde que era pequeñita, desde el año y medio tal vez, le leímos la vida de los santos y siempre ella no Todos se los días, acuesta sí. hasta que, así sean las 11 de la noche, si no le leemos la vida del santo, ella no se acuesta, ella no se acuesta. Dice, no, es que me tiene que leer por favor la vida del santo porque yo no me la han leído hoy. Y Entonces ellos todo eso saben leer, pero es que se le tenemos es espera que, que papá y sí. mamá, y eso es bueno, ¿no? Que nosotros en voz alta le leamos a los niños porque también eso les ayuda y fomenta la lectura. Ahora, se ha convertido en una gran lectora de ver a papá y mamá que le leemos a ella y se ha convertido en una lectora que coge cualquier, o no cualquier libro, sino los libros que le tenemos católicos aquí y los va devorando, esos lee rapidísimo. Teníamos una amiga monjita y ella dejó un librito acá, nos compartió un librito de su comunidad y resulta que ella ya se lo leyó todo, ya sabe cómo hasta cómo se entierra la madre superiora de la comunidad de esa monjita y quedamos nosotros como así, sorprendidos. Entonces, tengamos paciencia y tengamos Y fe. algo muy importante, porque yo decía, Señor, pero ¿por qué? En esa espera, en esos 11 años, yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a mí? Porque yo veía que, por ejemplo, mis primas, que inclusive eran menores que yo, empezaban a tener sus hijos y yo que ya era como grandecita, digamos, de una generación ya más grandecita, no, entonces yo me cuestionaba mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Pero por qué? Y me llegaba como el pensamiento y yo decía, Señor, pero si nosotros somos misioneros, Señor, pero si nosotros vamos a la misa, Señor, pero si... Pues yo pienso que eso es como cuando uno dice botar puños al aire, o sea, no debemos preguntar el por qué. No, es una piedra de mucho tropiezo. Lo que nosotros tenemos que hacer más bien es decirle al Señor, ¿para qué? ¿Tú para qué me estás permitiendo esto, Señor? Y el Señor no se hace esperar, Él nos va a mostrar qué necesitamos morir, qué necesitamos vivir mucho más, que necesitamos avanzar y Él lo va a hacer posible, pero es muy importante no quedarnos estancados y no darle cabida a la depresión, la angustia, la tristeza, la tibieza, la rabia, el enfriamiento, el cuestionamiento hacia el Señor. Porque Él está haciendo su voluntad y la palabra de Dios lo dice, ninguna hoja del árbol se mueve sin su voluntad. Y cada día que el Señor nos preparó en esos 11 años, pues hoy podemos decir, valió la pena. Sí, y tú también en estos tiempos que lleves, tú vas a decir también, valió la pena. 1, 2, 3, 4, 5 años los que lleves, valió la pena. Oramos nosotros siempre en la emisora, en los rosarios, por las mamitas, las mujeres. Las parejas El que no han grupo podido tener. también, sí, las que están en el grupo del WhatsApp que tiene Sofía, es de orar por ustedes. Y hoy tenemos una mamita que Dios nos permitió, Varias. no, pues la más reciente, Laurita, que Dios nos permitió coordinar una comunidad de parejas, ¿no? Aquí en la Acá en parroquia la donde parroquia, estamos, donde estamos, y tenemos una mamita que llevaba 7 años. Laurita llevaba 7 años con su esposo sin poder tener hijitos. hijitos. Entonces la colocamos en la lista, oramos por ella y ya la próxima semana va a tener a Emiliano, va a tener un niño, está muy feliz, es su primer bebecito y vamos a orar por ustedes, vamos a orar por ustedes. Es un apostolado que yo le he pedido mucho a la Virgen que nos dé respuesta, porque yo sé como esposa, como estar en la dulce espera, sé que no es fácil, no es nada fácil, ¿sí? Pero también sé que Dios y la Virgen María están con nosotros y nos van a ayudar. Entonces les compartimos ese testimonio y varios Claro. también, varios testimonios que tenemos de estar orando por esas mamitas. Yo voy a compartir dos testimonios muy lindos porque también es de dos en los cuales tuvieron pérdidas de bebés. Entonces, claro, cuando ya hay pérdidas, como que se pierde más la esperanza, como que hay más desilusión, ¿no? Y Mm, recuerdo a una de las señoras, una hija de una señora que conocimos allá en London, en Canadá, y mm, ella se llama María Paula, y ella en la pandemia, plena pandemia en 2020, tuvo una pérdida de su bebé, y ellos nos escribieron muy tristes,
y les dijimos, no, pero venga, paguemos misas, hagamos oración, pidámosle a Nuestra Señora de la Leche. Ellos mandaron pagar misas aquí en nuestra parroquia y todo. Y en el año 2021, finalizando, tuvo su primer hijito, se llama Matías, y ahorita hace 15 días tuvo su segundo hijito que se llama Emiliano Micael, para gloria de Dios. O sea, miren qué lindo. Y también recuerdo otra niña, otra señora aquí de Bogotá, Joana Baracaldo, tuvo también su pérdida. Yo recuerdo que mi esposa en esa época, nosotros no teníamos hijos, por allá Mm. como en el 2008, 2009, y ella perdió su bebé y difícil, ¿no? Difícil para ella su situación, pero en fe le decíamos, tranquila, el Señor te va a regalar los hijos, no te preocupes, ten fe, ten confianza. Hoy tiene dos hijitos para la gloria de Dios, ya grandecitos como de 10 y 12 años, dos varoncitos. Y hay otra señora que se llama Hider, es la nuera de una de las señoras allá del Canadá, y también haber tenido varias pérdidas, ya tenía como 3 o 4 pérdidas, y para la gloria de Dios, todo esto que les decimos, hemos orado a Nuestra Señora de la Leche del Buen Parto, y ya está como en sexto o séptimo mes de embarazo, para gloria de Dios, también está acercándose su bendición. Aquí oramos mucho por las mujeres embarazadas, para que también Nuestra Señora de la Leche y el Buen Parto tengan un buen parto también, tengan una buena lactancia, tengan una buena formación y crianza de los hijos, porque todo eso es importante irlo pidiendo desde ya, irlo dando por recibido. Gracias, Señor, por mis hijos, por mis hijas, por lo que tú me vas a regalar, para que ellos también estén bien, para que se gesten bien, para que tengan una buena gestación, un buen parto, una buena lactancia y una buena crianza y formación, especialmente en la fe. Entonces, todo eso es importante hacerlo dentro de este proceso, y lo que les digo, paciencia, paciencia que, como dice Santa Teresa de Ávila, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene y nosotros tenemos a Dios, ¿cierto? Nada le falta, solo Dios basta. Hay que tener esa confianza y creer en esa promesa de Hebreos 11:1, dar por recibido aquello que, aunque tú no lo veas, ya llegó. Bueno, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este momento maravilloso que tú nos permites contar las maravillas que tú haces en nosotros, que sin merecerlo hemos recibido la misericordia tuya, Señor. Te damos gracias por Nuestra Señora de la Leche, por San José, por nuestro Señor de los Milagros, por el Divino Niño, por nuestras devociones a las cuales le hemos pedido por estos hijos, por estas gestaciones, por este regalo de la maternidad. Y hoy, una vez más, a la luz de esa palabra en Hebreos 11:1, vamos a dar por recibido estas bendiciones, Señor. Te queremos dar gracias por esos hijos que les vas a regalar a todas estas parejas que están hoy deseando de todo corazón Sí, tener a Señor. sus hijitos. Le pedimos a ellos que intercedan, que rueguen y que supliquen para que vengan estas bendiciones, para que estos hermanos puedan recibir esa misericordia tuya. Fortalécelos en esta espera, dales valor y firmeza para no desfallecer, para no desmayar, para que siempre estén abandonados y confiados en ti, porque sabemos que el que confía en el Señor no queda defraudado. Bendice estos vientres, Señor, bendice estos aparatos reproductores de estos esposos, de estas esposas. Te suplicamos, Señor, que tú los selles con tu preciosa sangre, que tú bendigas, Señor Jesucristo, estos matrimonios con la alegría, con el gozo de los hijos, para que ellos puedan procrear de manera natural en sus vientres, Señor. Por encima de todo dictamen médico, por encima de todo está tu poder. Nosotros creemos, nosotros confiamos, esperamos en ti, y por eso, Señor, te agradecemos la misericordia que vas a tener con estos papás, porque verán la gloria de Dios. Por aquellos que ya han tenido hijos y quieren tener más, también, Señor Jesucristo, te los colocamos aquí para que seas tú en tu tiempo, en tu momento, haciendo esa obra, Señor. Gracias. Gracias, Santísima Virgen. Gracias, San José. A todos los santos y santas de nuestra devoción a los que acudimos, les agradecemos de todo corazón y queremos alabar, bendecir, adorar y glorificar a Dios por este testimonio, por esta bendición y por ese regalo lindo en estos hogares que vas a traer, ese don de los hijos, con las palabras que tú, Cristo, nuestro Señor, le enseñaste a los discípulos diciendo: Padre Padre nuestro nuestro que que estás estás en en el el cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga Venga a a nosotros nosotros tu tu reino. reino.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Y Amén. a ti, Virgen María, especialmente en esa advocación maravillosa de Nuestra Señora de la Leche y el Buen Parto. Vamos a encomendarte a estas mujeres, Madre Preciosa, porque tú eres testigo, mamita linda, de las lágrimas, de los momentos de desasosiego, de dolor, de angustia, de miedo, Señor, de desesperanza. Pero también, Madre Preciosa, tú sabes que esa lucecita de la fe está encendida en el corazón de cada una de ellas y de sus esposos, de sus familias, de todos los que están orando alrededor de ellas para que llegue esa bendición, mamá. Y hoy queremos pedirte, Madre Preciosa, suplicarte esa intercesión maravillosa para que lleguen esos hijitos, mamá, para que tú des respuesta a esas oraciones, para que tú consueles el corazón de estas mujeres y sanes todo este tiempo de espera con la llegada de la felicidad, la noticia de ese embarazo, mamita preciosa, de esos embarazos que tú creemos que lo vas a suscitar, mamá. Desgarra hoy para nuestro Señor Jesucristo, trae hoy esos bebecitos en el vientre de esas mamitas. Madre preciosa, te lo suplicamos, colócalas allí. Madre linda, coloca allí esa bendición al interior de estos hogares, al interior de estas familias, mamá. Te lo suplicamos y confiamos en ti, Madre preciosa, porque tú eres esa mamá, y así como nuestra mamá de la tierra, lo hemos sentido como muchas veces hace tantas cosas por nosotros. ¿Cómo no serás tú, Madre preciosa, que eres nuestra gran intercesora? Por ti, mamita linda, se ha obrado ese primer milagro en esas bodas de Caná. Y hoy podemos decirte, también como tú dijiste, en su momento no tienen vino, y hoy podemos decirte, mamita, no tienen hijitos, mamá, o que anhelan más hijitos, mamá. Hoy te lo podemos decir y tú nos dices, hagan lo que Él les diga y el Señor nos dice, crean y según sea su fe, así serán las cosas que les sucederán. Por eso, Madre Preciosa, te damos desde ya gracias, mamita linda, por esos bebecitos, porque tú los traes, Madre Preciosa, por esos partos, mamita linda, para que estén en victoria en manos de tuyas y de tu precioso Hijo. Y te saludamos diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén, Amén, amén amén, y amén. amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Agradecemos a los que se han conectado, a los que nos ven y les invitamos a suscribirse a la página Matrimonios hacia la Santidad. Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Matrimonios hacia la Santidad, Facebook e Instagram y suscribirte a nuestro canal para notificación de nuevos videos.